El ornitorrinco, a primera vista, parece una mezcla imposible entre un pato, un castor y una nutria, como si la naturaleza hubiera unido varias especies en una sola. Sin embargo, este habitante de los ríos de Australia es completamente real y es uno de los mamíferos más extraños del mundo animal. Hoy descubrirás 10 datos sorprendentes de uno de los animales más extraordinarios y enigmáticos de todo el planeta Tierra. Para empezar, el ornitorrinco pertenece al grupo de los monotremas, los únicos mamíferos que ponen huevos. La hembra deposita entre 1 y 3 huevos dentro de una madriguera, donde los incuba durante unos 10 días hasta que nacen unas diminutas crías completamente indefensas. Pero la sorpresa no termina ahí. La madre no tiene pezones. En lugar de eso, la leche se libera a través de pequeños poros de la piel de su abdomen, y las crías simplemente la lamen pacientemente del pelaje. Si pensabas que este simpático animal era inofensivo, piénsalo 2 veces antes de intentar acariciarlo. Los machos poseen unos aguijones o espolones en sus patas traseras conectados a glándulas secretoras de veneno, una característica única entre los mamíferos. Esta toxina la utilizan principalmente como arma de combate contra otros rivales durante la época de apareamiento. En los humanos puede causar un dolor insoportable y dejar la zona afectada sensible durante semanas o meses. Ahora llega una de sus habilidades más sorprendentes. Mientras otros depredadores dependen de la vista, el oído o el olfato, el ornitorrinco puede detectar electricidad. Su característico pico alberga cerca de 40.000 electrorreceptores capaces de percibir los diminutos campos eléctricos producidos por las contracciones musculares de sus presas. Gracias a esto, puede localizar alimento escondido entre el barro del fondo de los ríos con una precisión extraordinaria. Y precisamente porque no necesita la vista para cazar, ocurre algo todavía más increíble. Cada vez que se sumerge en el agua, unos pliegues cutáneos especiales sellan por completo sus ojos, sus oídos y sus fosas nasales. Esto significa que mientras nada bajo la superficie, permanece funcionalmente ciego y sordo. Toda su navegación y éxito alimentario dependen de la deslumbrante sensibilidad electromecánica de su pico, que actúa como una brújula de alta tecnología en medio de aguas turbias y profundas. Las sorpresas continúan incluso cuando cae la noche. Investigaciones recientes descubrieron que el ornitorrinco brilla en la oscuridad bajo luz ultravioleta. Al exponer su tupido pelaje marrón a la luz UV, este absorbe los rayos y emite un sorprendente resplandor biofluorescente de tonalidades azuladas y verdosas. Aunque la comunidad científica aún investiga la razón exacta detrás de este fenómeno, se especula que podría ser una forma de camuflaje nocturno o un canal de comunicación visual imperceptible para los depredadores. Lejos de conformarse con cualquier refugio, las hembras construyen largas madrigueras en las orillas de los ríos que pueden extenderse varios metros bajo tierra. En la cámara final, colocan hojas húmedas y vegetación cuidadosamente acomodadas para formar un refugio cálido donde incubarán los huevos y criarán a sus pequeñas crías. Este diseño ayuda a mantener una temperatura estable y las protege de inundaciones, depredadores y cambios bruscos del ambiente. Pero sobrevivir en ríos fríos exige una protección especial. El ornitorrinco posee uno de los pelajes más densos del reino animal, con entre 600 y 800 pelos por cada milímetro cuadrado. Sus 2 capas de pelo atrapan una fina película de aire pegada al cuerpo que funciona como un traje de neopreno natural. Este aislamiento térmico evita que pierda calor mientras nada durante horas en aguas frías y además aumenta ligeramente su flotabilidad para desplazarse con mayor eficiencia. Su cola también es mucho más importante de lo que parece. Aunque recuerda a la de un castor, no la utiliza para impulsarse ni para golpear el agua. En realidad, funciona como un depósito vital de almacenamiento de grasa, concentrando hasta el 50% de sus reservas energéticas corporales. Esta reserva es indispensable para subsistir durante las temporadas de escasez de comida o para mantener elevados sus niveles de energía durante la exigente etapa reproductiva.
La alimentación de este mamífero es un proceso verdaderamente insólito. Los adultos no tienen dientes verdaderos y carecen por completo de un estómago funcional, por lo que su esófago se conecta directamente con el intestino. Para procesar su comida, recogen grava del fondo del río junto con sus presas, utilizando placas queratinizadas en sus mandíbulas para triturarlo todo antes de tragar. Cada día necesita consumir entre el 15% y el 20% de su propio peso en insectos acuáticos, larvas y pequeños crustáceos para obtener suficiente energía. Y cuando abandona el agua, vuelve a sorprender. Sus grandes membranas natatorias resultan muy frágiles al caminar sobre piedras y tierra. Para protegerlas, repliega esas membranas hacia la palma y avanza apoyándose sobre los nudillos de sus garras. Esta curiosa forma de caminar conserva intactas sus patas para el siguiente viaje acuático y demuestra cómo cada parte de su cuerpo está perfectamente adaptada para vivir entre dos mundos completamente diferentes. El ornitorrinco es la prueba viviente de que la evolución no tiene límites para la creatividad. Pone huevos, produce leche, detecta electricidad, brilla bajo luz ultravioleta, posee veneno, nada como un experto y camina de una forma única sobre la Tierra. En una sola criatura se condensan millones de años de evolución. Cuéntanos, ¿qué dato te sorprendió más? Compártelo con quien disfrute del fascinante y misterioso mundo natural.